Bien, hermanos, buenas noches a todos, bienvenidos. Discipulado Efesios 4:23, martes 22 de julio de este 2025. Ya estamos listos, así es que vamos a darle gracias a Dios, pues, para que nos rinda el tiempo. Entonces, vamos a ver, alguien que nos bendiga ahí con la oración, que casi no escuchemos ahí, que nos bendiga con la oración. ¿Alguno? Van a poner a Esmeralda, que siempre la ponemos. Yo, pastor, Eso, Karina. Siempre es Karina también, ¿ah? Pero bueno, vamos, Karina. te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, que nos diste, por esta noche también, por la oportunidad, Señor, de poder reunirnos para compartir tu palabra, Señor, tus enseñanzas y fortalecer más nuestro conocimiento para poder, Señor, pasarlo a nuestros familiares y personas cercanas, Señor. Haznos instrumento para enseñar a aquellos que desconocen de tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te damos gracias también por aquellas pruebas que nos pones en el camino, Señor, porque nos hacen más fuertes y nos hacen tener paz en medio de las tormentas. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas y abre nuestra mente y nuestro corazón para aceptar esta nueva enseñanza. Guía, Señor, al pastor pa- en, en este proceso que vamos a recibir en este momento. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Me estaba acordando ahorita ahí Amén. un paréntesis con lo que pasó ahorita de que les dije que quién quería orar. Digo yo, la próxima vez digo un nombre ahí de los que ve ahí, porque esa es una primera enseñanza, ¿no? Para que lo apliquemos en todo en la vida, que cuando preparados para todos los temas, ¿no? Obviamente ligados a la palabra, ¿no? Algunos temas son más de doctrinales, algunos temas son más de formación teológica, algunos temas son más de vivencia. Este es un tema como de vivencia mucho, o sea, sobre todo pensando en que siempre nos pueden hacer consultas sobre estos temas y que nosotros podamos tener los respaldos bíblicos para dar respuesta, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces voy a compartir la pantalla para que empecemos ya de una vez y comencemos a compartir. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, Señor. señor. Vamos a hablar de este tema de los famosos tatuajes y los piercings. Eh, pues obviamente para nadie es un secreto que esto, adelantándome un poco, esto ya es una moda ya masiva, ¿no? Como tal. Pero es bueno saber qué dice la Biblia, ¿no? O sea, y antes de arrancar, ¿ustedes qué creen ustedes? Por ejemplo, en cuanto a qué dice la Biblia sobre esto, o sea, la Biblia los prohíbe, es pecado, ¿qué creen ustedes? Dice Pastor, que Algo dicen en Levítico es. Ok, Leo dice que algo dice en Levítico. también Gonzalo, ¿qué? dice sí, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidar. Ok, Esmeralda, ¿qué dice? sí, iba a decir lo que dijo Gonzalo, que tenemos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, entonces que no debemos hacer ninguna cirugía ni nada de cosas así que no agraden a Dios. Pues Ok, también dice su palabra, ¿verdad? De que Él no nos prohíbe hacer esto, pero sí nos manda a que obedezcamos de otra manera, no manchando nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero así que lo diga, usted no lo puede hacer, creo que no lo dice, no sé, pastor. sí, por ahí Lo anda, que ¿no? sí dice es, habla sobre no rayar el cuerpo, algo como relacionado a los muertos. He leído Ok. algo así. Ok. Sí, uno tiene, digamos, si ustedes ven, uno dice, sí, es que el cuerpo es templo del espíritu y es cierto, ¿no? Que hay que cuidar el cuerpo porque es templo del espíritu, es cierto. Lo que decía Leo de Levítico, es cierto.
que no hay que rayar o hacer incisiones. Todo eso es cierto, pero este tema va mucho más allá, ¿no? O sea, bueno que nosotros sepamos todo el contexto y porque obviamente lo primero que a uno le pueden, y adelantándome un poquito, ya Leo lo dijo, eso está en Levítico, pero adelantándonos un poquito, a veces hay gente que te dice, pero es que no me venga con versículos del Antiguo Testamento, porque eso, pues no, nosotros no estamos bajo nunca hemos estado bajo la ley. Entonces, ahí queda uno como patinando, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver eso, ¿no? O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay en torno a eso, ¿no? Entonces, hablando un poquito de eso, y además esto es un tema, bueno, los que tienen hijos adolescentes y muchachos o más jóvenes, aunque esto no es de edades, ¿no? Ahorita ya, antes era así, muchachos, pero ahorita es todo el mundo. Pero Sí, nosotros no, ahorita hasta los viejos se ponen arete. sí, nosotros no podemos decir que los tatuajes son algo moderno, o sea, no es de ahora, pues decir, wow, eso salió ahora, no, eso es más viejo que tan viejo Sí, como vieja la humanidad, ¿no? O sea, los tatuajes ya se usaban en grandes culturas antiguas como los egiptos, en la cultura egipcia, los incas, bueno, culturas muy antiguas usaban todo este tema de tatuajes y de piercing y de zarcillo y todo eso. Pero lo que sí podemos decir es que hoy en día, pues, ha vuelto a tomar una relevancia tremenda entre la juventud, ¿no? O sea, no solo los tatuajes, sino todo lo que tiene que ver con aretes, piercing y todo ese asunto, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver cuando uno habla de tatuajes, casi en la gran mayoría, pues son, digamos, son que se usan pinturas y todo ese asunto Y en el caso de los piercing, pues más que todo es como las perforaciones en la piel, ¿no? Para meterse lo que son aretes, argollas o algún otro objeto metálico que se incruste en la piel, ¿no? Ambos, lo que son tatuajes y todo esto de aretes, argollas y todo eso, son comunes de culturas antiguas, ¿no? Es una práctica que viene de hace muchísimos años, o sea, casi más de 5.000 años hace que se practican esas cosas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver años hacia años atrás, ya en un poquito en la sociedad moderna, pero años más atrás, generalmente las personas que usaban tatuajes, pues o eran marineros, digámoslo así, como Popeye el Marino, o eran criminales, ¿no? Personas que habían estado en la cárcel. Uno casi sí, o sea, esa era como una constante, ¿no? De ver una persona tatuada o era una persona que había estado en la cárcel o estaba en una pandilla o lo que sea, ¿no? O sea, ese era el concepto que había antes. Ahora pues ya no, ahora todo el mundo, ya entre los jugadores de fútbol y todo eso, si no tienen el brazo lleno ahí de cosas, ya como que no están en la moda, ¿no? Entonces, realmente es un fenómeno sociocultural que hoy en día pues ha tomado mucha relevancia, ¿no? Yo por ahí veía una estadística en Estados Unidos, no sé de qué año es, pero hablaba de que casi la mitad de los muchachos menores de 25 años se habían hecho algún tipo de tatuaje en algún momento, ¿no? O alguna perforación, ¿no? Me imagino que ese porcentaje pues ya es mucho mayor, porque esa estadística a lo mejor es vieja, ¿no? Entonces, pues bueno, es una realidad que hoy en día los muchachos, pues, y no solo los muchachos, pero particularmente los jóvenes, pero todo el mundo en general, eh, digamos que ha decidido usar su propio cuerpo como ese espacio supuestamente para expresar su filosofía. Ustedes saben qué es la filosofía, ¿no? Cuando uno dice, filosofía. Un pensamiento, ¿es? la filosofía es el amor al pensamiento, ¿no? Entonces, filosofar es como pensar, entonces, asunto, entonces, algunos su manera de pensar y entonces la expresan en su cuerpo por medio de algún tatuaje o lo que sea, o alguna imagen impresa ahí en el cuerpo como tal, ¿no? Entonces, digamos que por medio de muchos jóvenes, por medio de sus tatuajes y todos están como mandando una señal, como de decir, bueno, yo necesito mi espacio, lo que sea, ah, básicamente eso, ¿no? Eh, y bueno, es una práctica cada vez más aceptada, digámoslo, en la sociedad. Como les decía antes, Dios guarde uno ir a buscar trabajo, digámoslo, todo tatuado, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día no se les discrimina por eso, también porque estamos en unos tiempos ahora en que ya no se vale que discriminen a nadie ni por eso ni por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, No es es, ca- permitido. no es permitido, es una práctica cada vez más aceptada, hay que convivir con eso.
básicamente, y por eso es muy común ya ver en los centros comerciales negocios que se dedican a eso, ¿no? A hacer tatuajes, a colocar piercing, toda esa serie de cosas, ¿no? Pero bueno, aunque eso sea una práctica conocida, aceptada, cada vez más común, a nosotros como cristianos, a nosotros, pues como cristianos, pues más allá de interesarnos lo que la sociedad dice, pues lo que nos debe interesar es qué es lo que la Biblia dice, ¿no? Sobre esos temas, porque obviamente el fundamento de nuestra fe es la palabra y en ella hemos depositado pues la autoridad como tal. Eh, Aunque la gente quiera descalificar a la Biblia bajo el argumento de que la Biblia es un libro muy anticuado, ¿no? No, la Biblia es un libro antiguo, pero no anticuado, es muy, muy actual, digámoslo así. Tal vez las maneras en las que se expresan algunos temas pues son de la época, pero es algo muy actual, ¿no? Bueno, la Biblia tiene 31.104 versículos, ¿no? ¿Cuántos tatuajes? ¿Cuántos versículos creen ustedes que se refieren a los tatuajes de esos 31.104 versículos? Dos, pastor. Dos, dicen por ahí. Yo no tengo idea. Esmeralda no tiene ni idea. Pero más o menos, ¿no? Acuérdense que yo hago preguntas para que participen, ¿no? O sea, no importa que aquí estamos para aprender, no estamos Como haciendo un tres. examen. ¿Cuál fue la pregunta, pastor? No la escuché. Disculpe. Ahí está en la pantalla, ¿no? O sea, ¿cuánto de esos 31.104 versículos, más o menos de la Biblia, cuántos harán referencia a tatuajes, así, digámoslo así, número, ¿no? O sea, 10. Ninguno. Sí, como ninguno, 10. dice Marco, como 10, dice Marco. Bueno, en realidad solo hay un versículo, ¿no? Que hace referencia a los tatuajes, que es Levítico 19:28. Un solo versículo, básicamente, pero el hecho de que sea un solo versículo no quiere decir que la Biblia no tenga mucho que hablarnos sobre el tema, ¿no? O sea, sí tiene que hablarnos muchísimo sobre el tema, pero realmente es un solo versículo, ¿no? Levítico 19:28, que muchos cristianos lo tienen, digamos, ahí como el versículo oficial en el cual se condenan los tatuajes, ¿no? O sea, y entonces habría que conocer muy bien sobre el contexto de ese versículo. Lo que sí puede uno decir es que siendo un versículo de 31.000, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les he dicho de que si un pasaje o algún tema en la Biblia está en los cuatro evangelios, qué quiere decir eso? Es muy Primero Muy importante. Que Que es lo importante. muy dijo Jesús. importante. que es muy importante. Lo mismo pasa con los temas. Hay temas que son muy repetidos en la Biblia, donde se hace mucho énfasis en ello. El hecho de que sea un solo versículo no quiere decir que la Biblia no hable de él, pero también nos da un tema de que no es que sea un tema central de la Biblia, ¿no? No es que sea pues algo así que no diga, wow, eso lo encontramos en todos los libros, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, se hace énfasis acá. Entonces, no es un tema así, digámoslo, de gran despliegue bíblico, digámoslo así. No quiere decir eso que no sea importante, claro que es importante, pero no es un tema central, ¿no? O sea, un solo versículo de 31.000, pues nos da más o menos esa idea, pero básicamente es bueno ¿Te conocer, metiste? conocer cuál es ese contexto histórico, cultural en ese versículo y bajo qué parámetros, acuerde, es parte del escudriñar básicamente para qué, quién lo escribió, para qué era, cuál es el mensaje, ¿no? Entonces vamos a mirar ese versículo. Bueno, aquí está ese versículo en dos versiones, lo que es la Reina Valera del 60, Levítico 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová soy el Señor, ¿no? El que es el que habla, ¿no? Y hay otra versión que dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor, ¿no? Eso es lo que habla básicamente de Levítico 19:28, ¿no? Entonces, pues obviamente, si uno lo ve bajo lo que dice la Biblia ahí, pues no es una recomendación, ni mucho menos, es parte Acuérdate que el libro de Levítico reúne, digámoslo, toda esa serie de normas o digamos, de reglas, de leyes que regían, digamos, lo que el Señor dejó establecido ahí por medio del Levítico, de cómo deberían hacerse ciertas cosas y como tal, ¿no? Entonces, es claro que establece ahí que las personas pues no deben realizarse tatuajes en la piel.
pero ahorita lo que vamos a ver es bajo qué entorno o bajo qué parámetro está escrito eso, ¿no? Entonces, con esto de los tatuajes, ya le vamos a entrar a la palabra, pero con esto de los tatuajes, pues hay algunas cosas que considerar, ¿no? O sea, a veces la gente cree que no es como los tatuajes que uno compraba en la tienda. Usted, no sé si se acuerdan que uno compraba unos tatuajes y echaba agua y se ponía ahí, lo quitaba y quedaba ahí, pero después se iba borrando, ¿no? Porque eran tatuajes de juguete, ¿no? Pero bueno, básicamente ahora los tatuajes son mucho más elaborados, emplean agujas diminutas, digámoslo, ya eso está, no es una pintura como tal, eso ya son perforaciones, o sea, penetran la piel y hasta allá, y no solamente la primera capa de piel, sino la segunda. Entonces, por sanidad, eso es todo un riesgo de una infección cutánea. No sé si han visto a veces imágenes de personas que se les infectan los tatuajes como tal, ¿no? Entonces, es muy peligroso y es algo que debería considerarse, ¿no? Además de las transmisiones por enfermedades de transmisión de sangre y todo ese asunto, porque hay agujas de por medio, ¿no? Entonces, porque digamos, el que diga que cuando la persona que diga que se hizo un tatuaje y no hubo sangrado, pues es fantasía, ¿no? Porque hoy en día los tatuajes no es una pintura como tal, sino que es una perforación, ¿no? De agujas, ¿no? Ahora cualquiera podría decir, pastor, ¿y qué diferencia hay entre eso y aplicarse una vacuna? Bueno, lo que pasa es que las vacunas pues son procedimientos médicos supervisados y generalmente lo que uno se está metiendo al cuerpo, bueno, con excepción de algunas vacunas, pues no es nada para perjudicar al cuerpo, sino más bien al contrario, es para beneficiarlo, ¿no? Digamos las vacunas clásicas, pues las que conocemos como tal, ¿no? Pero es bueno considerar eso, ¿no? Entonces vamos a ver el contexto histórico de este pasaje, digamos, lo que habla en Levítico y el asunto de los tatuajes en la Bíblica, en la Biblia, perdón. Bueno, el libro de Levítico fue escrito hace más de 3000 años, bueno, y era una época básicamente en que la marcación de los cuerpos, o el cuerpo en general, era muy común, ¿no? O sea, había muchas culturas, como hablamos ahora, todo eso, los tatuajes era una práctica muy común en los egipcios y en otras culturas como tal, ¿no? Y básicamente ese proceso de tatuarse y todo eso está muy, muy ligado a prácticas paganas y cultos idólatras, ¿no? O sea, si ustedes ven en el versículo hacía mucha ilusión, no te hagas nada en nombre de los muertos, ¿no? Como tal, que creo que algo lo comentó, alguien lo comentó por ahí, ¿no? Entonces, la marcación del cuerpo era visto abiertamente como una forma de adoración a esas divinidades paganas, a esos otros Pastor, dioses, ¿no? Sí, perdón. sí, fíjese de que mi nuera, la esposa de mi hijo, el menor, la hija de Melinda, cuando el Ujú. papá de ella murió, Melinda quiso de que su hija se tatuara el antebrazo como lo tenía el papá, Mm, y así lo sí, tiene. imagínate, que era la práctica antes, ¿no? Por eso es que Dios como era algo muy práctico entre esas culturas paganas, por eso es que Dios establece con los israelitas esa recomendación precisamente para que no se parecieran a los demás pueblos, porque siempre la intencionalidad de Dios es que su pueblo fuera un pueblo particular, un pueblo diferente, entonces que no siguieran esas prácticas comunes de pueblos paganos, ¿no? Entonces, en muchas culturas, pues bueno, las personas se hacían y bueno, y todavía se hacen, ¿no? Tatuajes como parte de esos rituales, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, ese comentario que nos hace Elsa ahí, de hacerse un tatuaje en memoria de una persona ya fallecida, ¿no? Eso ya raya en idolatría, raya en paganismo como Ocultismo. tal, ¿no? Sí, sí, porque pues eso es ya, digamos, eso y estar alumbrando una foto de un muerto y todas esas, pues, ¿qué diferencia hay, no? Pero yo le Entonces, pregunté a Melinda que por qué no se lo hizo ella si ella era la esposa. pues Ella imagínate, quiso ¿no? que su hija lo hiciera. Sí, entonces ahí ya comenzamos a ver, aprovechando ese comentario que hace Elsa, de que dependiendo las circunstancias, el significado, la intención de los tatuajes, pues casi que siempre se pueden considerarse como pecado, ¿no? Digámoslo. Y ahorita más adelante vamos a retomar esto de la intencionalidad con la que se hacen, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, eh, muchas personas que estudian la Biblia, digámoslo, interpretan este versículo de Levítico 19:28 como un versículo que condena, digámoslo, específicamente esta práctica, la de tatuarse,
que se realizaban casi siempre como parte de rituales paganos, ¿no? Y homenaje a los muertos, que obviamente es lo que nos comenta Elsa como tal, ¿no? Entonces, hace parte no solamente este versículo, sino todo el libro de Levítico, de esas normas que les dije yo ahorita, religiosas que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿no? Básicamente, las reglas del juego, ¿no? Que buscaban, entre otras cosas, pues obviamente que fuera un pueblo diferente, un pueblo apartado de esas prácticas paganas, y ustedes saben que cuando uno se aparta de lo pagano, pues en cierta manera uno se está santificando, ¿no? Separado para Dios, pero para estar uno santificado, separado para Dios, pues obviamente tiene uno que caminar en línea a la voluntad de Dios, ¿no? Porque no hay otra manera, ¿no? Entonces, para comprender un poco más este versículo, que como les dije, es el único que realmente hace alusión al tema, pero vamos a ver que la Biblia en general lo complementa con otros textos, digámoslo así. Pues partamos de ahí, ¿no? De entender pues, que es una práctica antigua, era una práctica común, que los egipcios usaban eso de los tatuajes como parte de su adoración a los dioses falsos como tal, que era una práctica muy ligada a la idolatría y a la hechicería. eh, y básicamente aquí es donde viene algo clave, ¿no? Si uno le dice todo eso a una persona, hoy en día, ¿no? Se le podría salir con decir, no, pero es que eso ya hoy no aplica, porque la gran mayoría de la gente que se hace tatuajes hoy en día, con excepción del caso de Elsa, pues la gran mayoría de personas que se hacen tatuajes, no creo que lo hagan pues pensando en adorar dioses o muertos o toda esa gente, ¿no? O sea, Como por moda. posiblemente, ¿no? Aunque yo creo que detrás de cada tatuaje tiene que haber una intención, ¿no? O sea, nadie se tatúa por tatuarse, ¿no? O sea, no Pastor, sé, o sea, sí, Leo. Yo tenía como un comentario. Es que, digamos, me parece interesante porque los japoneses, digamos, hay una mafia japonesa que se llaman los yakuza. Ellos tienen una forma de tatuajes que solo ellos saben cómo son. Entonces, si no entran a la organización con esos tatuajes, digamos, de eso dependen, de los tatuajes. Y también los salvadoreños, la 13 y la 18 que son pandillas. Ujú. Ellos, digamos, y ahora que el presidente los agarró, y ahora ya más bien se los quieren quitar los tatuajes. Entonces es Sí, algo pero malo para... las pandillas sí son rituales, ¿no? O sea, son parte, Ajá. sí, lo que vos decís, todo lo que es la mafia y todo eso, el tatuarse hace parte de rituales que son prácticamente obligatorios, ¿no? Entonces, sí, pero eso confirma lo que hablamos ahorita, ¿no? Detrás de un tatuaje siempre hay una intención, ¿no? O sea, algo, ¿no? Y y lo más que uno puede decir, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que si alguien tiene esos que se tatúan los brazos y uno dice, mira, ¿y eso qué es? Dicen, no sé, pero se ve bien, ¿me entiende? O ¿por qué te tatuaste? No sé, pero ahorita vamos a ver que siempre hay una intención detrás, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, pues surge la pregunta, ¿no? Que es la que hicimos al principio, la estamos haciendo ahorita y que vamos en la mitad y ahorita al final volvemos y la retomamos. ¿Es pecado entonces que un cristiano se haga un tatuaje o se ponga un piercing en el cuerpo? Bueno, esa es la pregunta sobre la cual queremos ir a contestar, ¿no? Entonces, obviamente, primero tenemos que dejar claro que estamos hablando de cristianos, ¿no? O sea, que un cristiano se haga un tatuaje, porque pues referirnos a la gente que es inconversa, pues ellos no tienen la información o nadie va a considerar, digamos, lo que diga la Biblia, ni mucho menos para hacerse, aunque hay gente que se dice que es cristiana, y digo que se dice porque pues creería que un cristiano genuino, verdadero, no andaría en ese tipo de prácticas, ¿no? Pues, pero digamos que hablemos de cristianos como tal, ¿no? O sea, entonces es bueno saber qué dice la Biblia sobre este tema, ¿no? Entonces, vamos a tomar dos parámetros que son claves, que son importantes que los consideremos, que son esos dos que están ahí. Uno es cuáles son las intenciones del corazón, o sea, qué es lo que nos mueve o nos movería. Obviamente, yo no, les digo nos mueve y todo eso hablando como si estuviéramos hablando ahí, pero no es que ni yo esté pensando y creía que ustedes tampoco, pero recuerden que uno tiene que estar preparado para digamos, que se nos presente un caso parecido, poder guiar a alguien. Entonces, hay dos cosas a considerar ahí. Primero, las intenciones del corazón y segundo, lo que es la libertad en Cristo como tal, ¿no? Entonces, hablando de las intenciones del corazón,
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es posible saber qué es lo que nos mueve, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, hermano, todo lo que uno haga a tatuar, bueno, este tema o lo que sea, siempre hay una intención detrás, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que uno hace siempre lo hace con una intención, ¿no? Hay algo que lo mueve a uno a hacer las cosas y eso es lo que hay que averiguar a veces. Por eso es que a veces hasta el mismo servicio, como lo hemos hablado, toda la gente que sirve, eh, ¿cuál es la intención que los mueve, ¿no? O sea, y muchas veces uno puede ver, a nosotros nos pueden engañar por las intenciones que pueden reflejar, pero dice aquí que la palabra de Dios, Dios mismo, él sí ve las intenciones del corazón como tal. Por eso es que él describía a las cartas en Apocalipsis a las iglesias, ¿se acuerda? Yo conozco tus obras y era lo primero que mencionaba, como queriendo decir, a mí no, nadie me engaña, ¿no? Como tal. Entonces, para saber si un cristiano, digámoslo, debería o no usar tatuaje de piercing, pues obviamente es bueno ver cuáles son las intenciones. Entonces, ¿cuáles podrían ser las intenciones? Bueno, la primera obviamente podría ser que quieren demostrar que el cuerpo es mi cuerpo y que yo soy dueño de mi cuerpo y que tengo derecho a hacer, que es lo que generalmente la mayoría de la gente saca ahorita, ¿no? Es que yo puedo tomar decisiones con mi cuerpo, no solamente con los tatuajes y todo eso, sino que con el famoso tema del aborto y todo eso, saliendo un poquito del lado de los cristianos, porque pues tampoco esperaría que un cristiano tenga ese tipo de prácticas, pero generalmente es una razón que argumenta, ¿no? Es que yo soy dueño de mi cuerpo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, fuera del reino de Dios, pues no podemos refutar eso porque la gente no conoce palabra, pero si es un cristiano, digámosle, que a uno le salga con una intención de esas, pues debería saber que la palabra es muy clara en decir que el cuerpo realmente no es tan nuestro que digamos, ¿no? Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, como ustedes lo comentaron ahorita, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, eso lo dice la palabra y lo tenemos que tener claro, ¿no? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si la motivación es esa, pues no es válida. ¿Por qué? Porque no somos tan dueños de nuestro cuerpo como muchos lo podrían decir, ¿no? O sea, realmente nuestro cuerpo fue comprado y nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Como ustedes lo mencionaron al principio como una de las razones como tal, ¿no? Entonces, obviamente, este y algunos otros pasajes nos llevan a entender o nos recuerdan que hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Que es un regalo del Señor y que ya está para otros usos, ¿no? Acuerden que hay unos pasajes que hablan de que algunos lo pueden usar como para la gloria del Señor, como de honra, y otros lo pueden usar como de deshonra. Entonces, por eso dice que uno debe ofrecer el mismo cuerpo de uno como un sacrificio vivo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, la importancia de cuidar nuestro cuerpo pues no debe ser ignorada y parte de esos cuidados pues es no perforarlo, no pintarlo, bueno, no hacer nada que atente contra él como tal. Por eso todo tipo de vicio, el licor, que la Biblia no es que diga pues que la gente no puede tomar, como algunos argumentos, es que Jesús tomaba vino y todo eso que sacan, ¿no? La Biblia no habla nada de fumar, ni mucho menos, pero ahí cae todo esto, ¿no? O sea, el cuidado del cuerpo es algo que nosotros no podemos ignorar, somos mayordomos y parte de lo que hay que administrar pues es nuestro cuerpo como tal, ¿no? Entonces, si es esa primera razón, ya sabemos que la Biblia también refuta eso, ¿no? Pero la gente también, y que esta es como la causa como más común, esta que viene de por qué se quieren hacer un tatuaje o ponerse un piercing. Puede ser para parecerse a sus artistas o deportistas que más admiran, ¿no? O la moda, pues como dice uno, lucir como ellos, ¿no? Entonces ahí es donde uno viene a decir, bueno, pues, es que la palabra de Dios también nos advierte de que uno no debe amar el mundo ni las cosas del mundo, ¿no? Y si alguno ama el mundo, pues el amor no está en él. Entonces, suponga ese argumento, ¿no? Es que porque mi artista favorito tiene ese tatuaje, o ahorita gran mayoría de la gente se tatúa porque empezó así como a extenderse de una manera masiva. Entonces, ahorita la juventud de ahora cree que si uno no tiene un piercing o no tiene un tatuaje, pues está fuera de onda, como dicen, ¿no? Entonces, pero Pastor, sí, señora. vieras que cuando yo estaba joven, como algunas de mis amigas tenían tatuajes, yo quería hacerme un tatuaje.
Entonces era como esa cosa de que si los demás lo tenían, entonces ya yo tenía que tenerlo. Y un día le dije a mami que me iba a hacer un tatuaje y me dice, usted se hace ese tatuaje y se lo arranco con la plancha. Y bueno, ya después el tiempo pasó y ya se me quitó como esa idea, ¿verdad? Como la idea loca, dice uno, Sí, pero obviamente hoy en día no le como puede por decir uno a un moda. hijo, hoy en día uno no le puede decir a un hijo que le va a quitar un tatuaje con la plancha porque le cae a uno Lo el echa la pánico. policía. Pero Se va imagine, para la cárcel, imagine se va en la lo que es cárcel. personalidad. Por ejemplo, A yo mí no me sé si, decía lo mismo, Paola. ajá, yo no sé si tenga o no tenga, pero yo no le he visto. Yo no sé, yo no le he visto, por ejemplo, tatuajes a Cristiano Ronaldo. Usted tiene un arete, lo que sea, pero y ahorita es una moda entre los jugadores de fútbol, digámoslo así. Todos los jugadores de fútbol andan con el brazo ahí, todos, ¿no? La mala mayoría. Pero sí hay uno que otro que no se deja llevar por la presión del ambiente y todo eso. Pero bueno, me acordé de él ahí. Pero bueno, el caso es que si esa fuera la razón, pues la Biblia es muy claro de que uno no debe amar las cosas del mundo. Además, en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Ojo lo que dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Porque eso generalmente uno estaba. Lo que pasa es que tal vez nosotros cuando estábamos en las corrientes de este mundo, con excepción de Paola, pues no andábamos en esas modas, ¿no? Tal vez eran otras modas, otros tipos de modas, o unos cortes raros, o lo que sea, pero tal vez la época de juventud mía, no sé, o de algunos, no era esa la moda, estar haciendo tatuajes y todo eso. Eran tal vez otras corrientes, ¿no? Pero Eran sí, los hippies. tal vez eso, los hippies y todo ese asunto. Yo me acuerdo que yo tenía el pelo, bastante pelo, entonces era un morro aquí era bajito y atrás una colita. Y, no, era tremendo. O por ejemplo, los famosos pantalones botatú. ¿Sí saben cuáles eran los pantalones botatú o no? Los Sí. campanas serán, pastor. Bueno, es que una época de los campana, Gonzalo, pero otra época del Yo, botatú que pues, uno le hacía agarrar los pantalones que uno tenía que meter las piernas con tenía que echar aceite. vaselina, pastor. Eso, va pues. Entonces, todas esas son corrientes, cada época tiene sus corrientes, ¿no? Pero lo que nos recomienda la palabra básicamente es que nosotros hubo un tiempo en que anduvimos ahí, siguiendo las corrientes de este mundo, ¿no? Lo que pasa es que antes era mucho más sano que ahora. Pero dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, siguiendo esas corrientes, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que ya eso no hace parte de lo que somos, ¿no? Entonces, no es válido que una persona que diga que es cristiana, que ya vivió siguiendo esas corrientes del mundo, que fue rescatada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora quiera hacer cosas para parecerse a gente que está en esas corrientes del mundo. O sea, no es válido, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces, esas podrían ser algunas de las razones que la gente podría argumentar. Ahora, otra razón que podrían decir a alguien es que es por rebeldía, ¿no? Es que es por rebeldía a los padres o rebeldía contra la sociedad o rebeldía contra la autoridad y que no sé qué. Bueno, tampoco la rebeldía no es válida, ¿no? La palabra misma nos enseña que la rebeldía no es una característica de los cristianos como tal, ¿no? O sea, Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, obviamente la gente que rechaza a Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobado en cuanto a toda buena obra. Entonces, el ser rebelde no es parte de una persona que conozca, que camine con Dios, ¿no? O sea, lo mismo en Tito Pero ¿sabe 3:3, qué es lo triste, pastor? ¿perdón? Hay un joven, le digo que lo triste es de que hay un joven en la iglesia, que él ya llegó a la iglesia, pero todo tatuado y hasta aquí por el cuello atrás le sube el tatuaje. Y él dice, todo el tiempo tengo que andar cubriéndome, dice, para que los demás no crean de que yo me los hice estando aquí, dice. Y Sí, sí, necesito sí. mucho dinero para esto, dice. Ok, pero bueno, ahorita más adelante, yo creo que más adelante tomamos ese punto, Elsa. Eh, y bueno, obviamente Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, obviamente. Entonces la rebeldía no es parte de nuestra naturaleza ya cristiana como tal, ¿no? Entonces,
Miren que ahí ya vimos los tres argumentos, ¿no? Digamos, para parecerse a la gente del mundo, no, no hay necesidad de eso, porque el cuerpo es mío, no, el cuerpo no es tan tuyo como tú crees, es que es por rebeldía, no, la rebeldía no hace parte de nuestra naturaleza cristiana como tal, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a grosso modo, como que cuáles son las intenciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo motiva a uno a hacer eso, ¿no? Y generalmente cuando alguien, nosotros, los que tienen hijos jóvenes y todo eso, sería una primera buena pregunta, decir, ¿por qué lo quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que te motiva, o sea, a hacer eso, ¿no? Que eso es Pastor, una buena pregunta no solo para eso, sino para cualquier, por ejemplo, si algún día le llegan a usted alguien que diga que quiere suicidar, por ejemplo, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la razón por la que te quieres suicidar? Un ejemplo, ¿no? Y si pastor, uno comienza a indagar, uno se da cuenta que no hay una razón de peso. Sí, Gonzalo. también hasta la misma, muchas veces, bueno, la falta de conocimiento, ¿verdad? Cae la gente en la religiosidad, porque hay gente hasta que se hace crucifijos así, guindando y todo. Sí, sí, creyendo que con eso agradan a Dios, ¿entiendes? Sí. Entonces, sí, o por ejemplo, lo que nos contaba Elsa ahora, creyendo que si uno se hace un tatuaje en honor a un muerto, pues está honrando su memoria y todo eso. O sea, no, o sea, eso no, no tiene nada que ver con eso. Ok, bueno, Pastor, entonces, sí, tengo una consulta. eso, Pau. Un tatuaje es una pigmentación, ¿cierto? Sea grande, sea pequeño, no sé, eso es un tatuaje. Sea por moda, sea puede ser por belleza o vanidad, vanidades. ¿Dónde queda el tema de las cejas de las mujeres? Ese es un buen tema, Pau. Ujú. Pero bueno, el tema, digamos, si nosotros aplicáramos estas tres preguntas que hicimos ahorita, ¿no? De que, no, que es mi cuerpo, yo lo puedo hacer, bueno, ¿hasta qué punto está atentando contra el cuerpo? Digámoslo así, contra la salud. No, no. Porque las cejas, yo no estoy seguro, no estoy tan seguro si las cejas es perforaciones o es una pintura. También se perforan. Es una Un pigmentación, o sea, es tatuaje. una aguja que inyecta una tinta, digamos. Pastor, Leonardo, ¿usted qué se hizo las cejas? no, Sí, no, es no, un no, tatuaje. yo muchas gracias. Yo lo que quería preguntarle, eso también tiene que ver, digamos, con lo de las operaciones que se hacen las mujeres, digamos. Estética, No va cayendo en por lo mismo, estética. de la vanidad Es y que, atentar digamos, contra ahí el cuerpo. tendríamos que aplicar todo, estos pensemos primero en las cejas de las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación, digámoslo? Bueno, algunas podrían decir, no, es que yo no tengo cejas, entonces me las tengo que poner, digámoslo así, entonces es estética, digámoslo así, entonces es vanidad, a la larga no, no deja de ser vanidad como tal, ¿no? Si no es pintada, sino que es ya con pigmentación y todo eso, a la larga, en resumen, ¿son las cejas un tatuaje, sí o no? Yo diría que sí, ¿no? ¿Sí? O las que se han hecho las cejas, a ver, defiéndanse. Yo no me las he hecho, pero sí es un tatuaje. Yo no me Oye, las he hecho, pero sí es un tatuaje, porque usan aguja y tinta. Ok, Sí, entonces, hacen los pelitos también, los dibujan, entonces sí son tatuajes. ok, entonces sometamos estos tres ahí, digamos, ¿qué es lo que la motiva? Es vanidad, ¿no? Básicamente porque, pues, o sea, generalmente, ¿por qué las hacen? Porque no tienen, o porque quieren tener más volumen, ¿cierto? que Sí. ¿Es por, Rebeldía, pues, por un cáncer que las perdieron? bueno, es Como que, un es que, ejemplo digamos, más. es que, digámoslo, el tema ahí, todo tiene, a todo hay que pesarlo, ¿no? No todo tiene como la misma eso es como, por ejemplo, la gente de los calvos que se ponen un injerto ahí de cabello, digámoslo así. Que no es que estamos hablando de tatuajes, pero igual, ¿no? Es perforar, ¿no? Como tal, la gente que se hace injertos, ¿no? Vanidad también, o dependiendo cuál sea la calvicie. Bueno, es que hoy en día, por ejemplo, hasta pintarse el pelo. En estos días vi en Facebook que decía que hablaba de la gente que se pinta el cabello, que reniega de las canas, que yo no sé qué, pero bueno, ¿me Pastor, entiendes? Es como hilar muy delgado también ya, ¿no? pero es que ahí es donde entra la intención. Por eso, ahí es donde hay que pesar la intención con la que uno lo hace, ¿no? O sea,
Si es cuestión de vanidad, si es cuestión de aparentar, si es cuestión Es de, vanidad, pastor. no sé. Pero es como vanidad, pero yo siento que, bueno, que lo de las cejas, bueno, yo no las tengo tatuadas, ¿verdad? Por aquello. Pero, pero viene siendo como la mujer que se cambia el color de pelo, se tiñe las canas. Digamos, si quiere tener más cejas, es vanidad, y pues teñirse el cabello y no quererse ver las canas, y también es vanidad. Yo pienso, vea, yo sinceramente sin ir tanto al legalismo y todo ese asunto, que yo creo Sí. que todo tiene que ver con la intencionalidad del corazón con la que uno haga las cosas, ¿no? O sea, si uno no Pastor, va a engañar a nadie, digámoslo así, todo ese asunto, y no es que uno diga, pastor, pues está abriendo la puerta ahí, todo eso, o sea, estamos, cuando vimos aquí estos tres razones, digámoslo, cosas que lo podrían motivar a uno. Hay gente que sí abusa, ¿no? Del cuerpo, digámoslo ahí, lo llena de tatuajes por todo lado y bueno, y de todo, ¿no? O porque quieren ser rebeldes por llevar la contraria a alguien. O ¿cuál fue la otra que vimos ahí? El cuerpo, pastor, la rebeldía. ¿Cuál fue la otra que vimos? Se me pastor. olvidó. Sí, dime. Vanidad. No, La digo yo moda. que también hay una parte importante que ya y todo depende de la relación que uno tenga con el Señor también. Sí, sí, sí. Ah, la moda era la otra, ¿no? Yo creo que todo, eso me hace acordar también, y es un paréntesis, una vez que alguien, una vez en la radio alguien llamó a una emisora, no es nosotros, ¿no? Una emisora que decía que si era pecado escuchar merengues cristianos. Que bueno, algunos dice, no, es que no existe merengues cristianos. Pues sí, sí, sí los hay, ¿no? O sea, de hecho yo estuve en República Dominicana y allá, allá es merengue por todo lado, ¿no? Entonces hasta las mismas iglesias. Entonces, y me pareció muy sensata la respuesta que le dieron, que le dio la persona que estaba respondiendo ahí, que le dijo, bueno, pero ¿en qué los escucha usted? Dice, no, yo en mi casa ahí, que estoy haciendo oficio y todo eso. Entonces, pese usted cómo se siente escuchándolo. ¿Usted se siente mal? Siente como que está, porque a veces uno está haciendo algo y que uno se siente mal. No sé si han visto que como que uno dice, esto que estoy haciendo está mal, ¿no? Entonces, ¿usted cómo se siente escuchando eso ahí? No, yo estoy haciendo oficio, tranquilo, son letras que no tienen, no son letras vulgares ni nada, solo que es el ritmo. Entonces, le dije, bueno, si usted no se siente mal y no siente que esté haciendo nada mal y que con eso esté ofendiendo, y ahora obviamente no vamos a llevar merengues al púlpito, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero estamos hablando de en la casa, o música instrumental, o música, ¿me entienden? O sea, porque es que a veces se va uno ya al extremo como tal, como dicen por ahí el dicho, ser como más papista que el papa, ¿no? Entonces, yo creo que uno sí tiene que pensar las cosas, cuál es la intención en el corazón con la que uno hace todo, ¿no? Y les pongo otro ejemplo. Una vez cuando hacíamos bautizos en la iglesia, que nos íbamos para una playa y hay gente que bautizaba, entonces el pastor decía, bueno, lleven su traje de baño, pero ya saben, ¿no? Ya saben, las mujeres. Y entonces, por ejemplo, el pastor nos contaba una historia de una muchacha algo que como que tenía un vestido de baño muy pequeño, y le decía, pastor, ¿y yo me podré poner este vestido de baño, un ejemplo? Y le decía, pero usted cómo se siente? ¿Usted cómo siente que, no? Pues obviamente se sentía avergonzada porque era muy pequeño, entonces usted misma está contestando, ¿no? La pregunta no es lo ideal para usted como tal, ¿no? Pero volviendo al tema de las cejas y lo que más que se hacen, yo creo que ahí hay un hilo muy delgado, hay que pesarlo, digámoslo ahí. Obviamente son tatuajes y habría que ver qué es lo que motiva a la persona a hacerlo como tal, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con cualquier operación estética que uno se haga. Hay gente que se opera la nariz porque respira mal y todo ese asunto, entonces tiene que enderezarse. ¿Me entiendes? Entonces no todo lo podemos pesar con la misma vara, ¿no? Hay que tener la información. Y a eso se refiere la palabra cuando dice que uno tiene que juzgar con un juicio justo, ¿no? No por apariencia ni a la primera, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Pastor, yo, eh, Eso, Marisol. digamos, en mi caso, que me quitaron el seno, a mí tengo ahí un puesto de que en cualquier momento me pueden poner un implante, pero para mí, yo pienso que eso es vanidad. Entonces, si me lo quitan, mejor me quedo así. Bueno, eso es una decisión personal, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, y de hecho me adelanto a cómo cierra esto, es una decisión personal. Lo que pasa es que uno tiene que, por ejemplo, en el caso de Marisol dirá, yo puedo manejar la situación.
O sea, no me interesa a mí ni que me vean, ¿me entiende? Eso es Marisol, ¿no? Pero habrán otras mujeres en la misma situación que no manejan la situación y entonces lo hacen, digámoslo así. Entonces, pues tampoco uno lo va a decir, pues no sé si me entienden, o sea, de que cada caso hay que pesarlo de una manera diferente, ¿no? Como tal. Sí la entendemos. Yo la entiendo. Y yo sé que hay mujeres que se ponen un implante y no es porque quieren ir a posar en una revista, ¿me entiende? Porque esa es otra, ¿no? Hay mujeres que se ponen implantes para eso, pero hay unas mujeres que se lo ponen, digámoslo, porque para cubrir digamos, algo, digámoslo ahí, que han perdido de manera natural, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto. Es un tema, digamos, es un hilo delgado, Pau, que tú preguntaste de las cejas y o alguien me preguntó del asunto de las operaciones, pero yo creo y lo diría ahí, no solamente para eso, sino para cualquier cosa, siempre es importante la intención que hay en el corazón de cada uno, ¿no? De por qué hace las cosas, ¿no? Ok, Volviendo al tema de las canas, por ejemplo, a mí no me molestan. Yo soy muy tranquila con mis canas y mis hijas empiezan. Ay, mami, que píntela. Ay, mami, que no sé qué. Ay, mami, que sí sé cuánta. Y cuando van a tener alguna reunión o algo, yo le digo, ay, no, mamita, pues si a usted no le gusta verme con canas, pues entonces no me invite a ningún lado. O sea, yo me siento bien. Ellas son las que se sienten mal, entonces yo le digo, no, déjeme así, yo quiero estar así. O sea, no me ponga a echarme tintura en la cabeza, que es algo que no quiero y que no me gusta. Yo me siento bien así, a mí no me da complejo de ser que porque me veo más vieja que porque esto no. pero por ejemplo, usemos el caso de Esmeralda, a ella no le gusta, no le gusta, y le gustan sus canas. Pero mal haría Esmeralda que ella le gusta, mal haría ella en que alguna otra mujer que sí se las pinte diga, es que usted está en pecado y eso está prohibido y eso está, ¿me entiende? Ahí es donde yo me Ah, voy. no, Porque no. sí hay personas que no se las pintan porque no les gusta, pero utilizan eso para descalificar a otras, ¿me entiende? Y acuérdate lo que dice la palabra, pues el que coma carne, pues está bien y Sí, no critica el que no coma, y el que no coma, pues tampoco critica el que, ¿me entiende? A eso se refiere la palabra, o sea, sí, hay así es. cosas, porque esa es la intención, no, no todo el que se tiñe las canas o ese es por vanidad por lo que sea, pues son gustos, ¿no? O sea, yo creo que Hay gente eh, que siente complejo, que ve más viejo. Por ejemplo, mi sí, cuñada, sí, ella se sí. la pasa arránquese y arranque de las canas. Yo le digo, pues le va a caer el cabello. Por eso, Ah, entonces, entre más le arranca, más le sale, ¿no? Pero sí, claro. un día esto hacemos una de estas de las canas. Ok, bueno, entonces, ese es lo primero, de lo que uno debería empezar, la intención del corazón, lo que lo mueve a uno. Puede ser un tema de que uno se crea que uno con el cuerpo puede hacer lo que quiera, ya vimos que no. Puede ser un tema también de moda, de querer imitar las corrientes de este mundo, que ya sabemos que también la palabra nos hace recomendaciones. El caso de rebeldía, ya sabemos que no debería ser. Y lo otro tiene que ver con la libertad en Cristo, ¿no? No sé, ¿me acuerdan que el domingo que estábamos hablando del adulterio ahí, mencionamos el libro de Santiago, donde Santiago precisamente estaba advirtiéndole a la iglesia de que no abusaran de la libertad, ¿no? O sea, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Porque ahí en la carta que escribía Santiago ya se les había dicho a ellos que no era, que la ley no era, que ya no era por ley el asunto, y Pablo había dicho que era por obra, entonces ellos se quedaron más bien en que ya no era, se quedaron más bien en lo que ya no tenían que hacer, pero nunca se metieron en lo que sí hay que hacer, porque acuérdense que las cosas de Dios no es tanto lo que uno haya dejado de hacer, que es importante, pero usted puede dejar de hacer muchas cosas, pero si usted no comienza a hacer lo que debería hacer, pues también se quedó ahí a mitad de camino, ¿no? Entonces, este tema de la libertad en Cristo también es importante, ¿no? Acuerden que cuando uno habla de libertad en Cristo, es como ese derecho que nos da, que tenemos nosotros como cristianos, digamos, ya sea de hacer o no hacer cosas que no necesariamente estén prohibidas en la Biblia, ¿no? Dice la palabra en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿no? Entonces, básicamente, tiene que ver la conducta que uno decida llevar, digamos, o el estilo de vida que uno decida llevar, siempre cuidando que lo que uno haga
pues glorifique a Dios, digámoslo, en línea a la voluntad de Él, ¿no? Como tal, no necesariamente que la Biblia nos obligue a hacerlo, sino que uno por convicción, haciendo uso de la libertad, de ese libre albedrío que tenemos ya, decidamos básicamente hacer cosas para honrar al Señor, como dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, pues hacerlo todo para la gloria de Dios como tal, ¿no? Entonces ahí es donde radica básicamente eso, y en medio de esa libertad que nos ha dado el que ya nosotros hemos sido liberados de muchas cosas que nos tenían esclavizados como tal, es bueno uno también, así como nos movemos allá en que con dos intenciones, ya sea la intención del corazón, en este caso la libertad en Cristo, pues dentro de la libertad en Cristo también buscando hacer todo para la gloria del Señor, pues importante considerar también tres principios que son claves, ¿no? Primero, obviamente, nosotros ya no, en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, acuérdate que uno es liberado de esclavitud y hecho siervo de Dios, y cuando uno es hecho siervo del Señor, pues ya uno como que ya no cobra mucha importancia lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que el Señor anhela que yo haga, o que yo haga cosas que estén en línea a la voluntad de Él. Entonces, es como vivir para Cristo, no para mí. Ese versículo que dice es que no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pues sí, suena muy bonito, pero más bonito aún es que realmente lo podamos vivir, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces, generalmente la gente volviendo otra vez a retomar algunas de las razones por las cuales se hacen tatuajes o piercing, que podrían decir es que es mi vida y que nadie se meta en ella porque yo soy así, yo manejo mi vida, bueno, y ya no, nosotros no vivimos nuestra vida como tal, ¿no? O sea, Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, pues para el Señor vivimos, y si morimos, pues para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, pues del Señor somos. O sea, ya no somos nosotros como tal, ya no es lo que yo quiera. Es que, y eso no aplica solo para eso los tatuajes, sino para el carácter mismo, ¿no? La gente viene a los pies de Cristo y sigue manteniendo problemas de carácter. Si es que yo soy así, a mí nadie me cambia. No, es que ya no es lo que nosotros seamos, sino que nosotros en buena teoría ya vivimos para Él, ¿no? Para Cristo, para agradarle a Él, básicamente. Y entre las cosas que Él nos invita a que lo imitemos es el tema de la mansedumbre como tal, ¿no? Entonces, no es ya La que yo... mansedumbre es, la mansedumbre es tema ¿de qué? ¿Temperamento o carácter? La mansedumbre es tema, es que ahora que Esmeralda me menciona eso del temperamento y el carácter, el temperamento y el carácter ambos forman lo que nosotros conocemos como la personalidad, ¿no? O sea, la personalidad nuestra está compuesta por el temperamento y por el carácter, ¿no? Hay uno de ellos dos es heredado, que es básicamente el El temperamento. temperamento. El temperamento es heredado, o sea, uno lo hereda de, eso como que viene en los genes, digámoslo así, pero el carácter sí uno lo moldea, ¿no? Uno lo moldea de acuerdo a medida que va viviendo como tal, ¿no? Entonces, el dominio propio y todo eso tiene que ver más con moldear ese carácter, ¿no? Porque el temperamento lo tenemos ahí, es parte de eso, pero ahí es donde está, ¿no? O sea, acuerdan que tiene que ver con la mansedumbre. El ser manso no quiere decir que uno ya dejó de tener carácter, ¿no? Sino que uno lo controla como tal. Nuestro Señor Jesucristo no era que no tuviera carácter, claro que sí lo tenía. O usted no ve en las peleas que se echaba con los fariseos o como echó a esos vendedores del templo, o sea, mostró carácter, pero controlado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya hizo lo que hizo que hacer, producto de una ira justificada, pues ya después se calmó y siguió igual, ¿no? Entonces se pudo controlar, digámoslo así. Tenía Entonces, dominio propio. tiene que ver con el dominio propio, es que lo que es dominio propio, mansedumbre, templanza, todo eso está como muy amarrado, ¿no? Es parte del nuevo carácter del cristiano, el carácter que uno moldea ya de acuerdo, a medida que usted camina con Cristo, que es una persona con un carácter controlado, mansedumbre, templanza, a medida que usted camina con él, pues usted va adquiriendo la manera en la que que él actúa, ¿no? Por qué uno, digamos, qué es lo que hace que uno camine con el Señor? ¿Qué es lo que hace que uno comience a adquirir todo lo que Él tiene, ¿no? La manera en que Él camina, la manera en que Él actúa, la manera en la que Él piensa? ¿Qué es lo que garantiza eso? Por ejemplo, ¿qué Conocer pasa la palabra. Sí, la palabra, pero cuando... ¿se acuerdan lo de los bueyes, no? Que hay un buey joven y uno ya experimentado, y entonces Que esos dos uno es bueyes, ¿qué con él, dice. pasa? ¿Los ponen en un Uno es con qué? él, En yugo. En un un yugo. yugo, en un yugo. Entonces por eso el Señor dice, vengan que tomen mi yugo, o sea,
Ustedes quieren ser como yo, o sea, quieren actuar como yo, quieren que en ustedes haya el mismo sentir que hay en mí, tomen mi yugo. O sea, ¡fua! Imaginen que uno camine con el Señor para todo lado y que uno quiera ir para allá y el Señor diga, no, para allá no es para acá, y entonces uno como está enyugado, imagínense, ¿no? Entonces es parte de lo que Él nos hace copartícipes de su naturaleza como tal, ¿no? Entonces, de esa mansedumbre, esa templanza, ¿no? Entonces, en línea a esto, que si alguien decir, no, es que es mi vida, a mí nadie se mete, decir, un cristiano no podría argumentar eso tampoco en línea a lo que vimos allá. ¿Por qué? Porque no es nuestra vida como tal. Así como cuando hablábamos de que es mi cuerpo, no, no es tu cuerpo. ¿Es mi vida? No, no es tu vida. O sea, mi vida ya no es mía. O sea, yo no vivo para mí, yo vivo para Él, ¿no? Vivo para el Señor, básicamente, ¿no? Como dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Allá es donde estamos apuntando, ¿no? Básicamente a la medida de la plenitud del Señor, o sea, ser como Él, ¿no? Entonces, dentro de esos tres principios, ese primero, saber que nosotros vivimos para Cristo, no vivimos para nosotros. Otro principio que deberíamos considerar es, como dice Primera de Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿no? O sea, no ser tropezadero para los débiles de la fe. Estamos dando como argumentos a alguien que podría hacer eso. Mire que ahorita Elsa ponía el ejemplo de un muchacho que estaba tatuado y entonces él se tapaba en el fondo. ¿Por qué? Posiblemente para esto, es decir, no es que no vayan a creer que es que esta iglesia es que el pastor es tatuador o que, ¿me entiende? No ser como tropezador para los débiles. ¿Por qué? Porque hay gente débil, hay gente que realmente no piensa. Acuérdate que un débil de la fe es, primero que es una persona que es anímica espiritualmente, ¿no? Y además, si hay algo que caracteriza a los débiles de la fe es que están buscando cualquier cosita para irse, ¿no? Esos son los famosos débiles de la fe, ¿no? Entonces, mm, si nos moviéramos bajo ese principio de que cuidemos todo lo que hagamos, ¿no? O sea, para no ser tropiezo para nadie, básicamente, y como dice Romanos 14:21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Eso es como, por ejemplo, que, no sé, a cualquiera de ustedes, por decir a Marquitos, que yo sepa que Marquito no come chancho, ¿no? Amén, dijo Marquito, que Marquito no come chancho, entonces yo lo invito aquí a la casa y resulta que aquí tenemos tremenda chicharronada, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Me entiendes? Y que él diga, no, es que el chancho es inmundo y es prohibido, y entonces yo digo, bueno, eso es lo que él crea. A mí en lo particular me gusta el chancho, ¿no? Pero entonces ese día hacemos pollito, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para no ser tropiezo para nadie. Entonces, esto de los tatuajes aplica igual lo mismo, ¿no? Si alguien, por lo menos alguien que esté empecinado, que diga que no, es que no hay nada que me lo prohíbe, todo eso, bueno, no seas tropiezo para nadie, o sea, para la gente débil, la gente que está empezando de creer que eso es válido en el cristianismo, o descartar o descalificar una congregación porque alguien se hace un tatuaje, ¿no? O sea, debería uno más bien pensar siempre en la demás gente, ¿no? O sea, porque habrá gente que diga, es que a mí no me importa lo que piensen los demás. Yo, yo soy salvo y si los demás tropiezan, pues allá ellos. Bueno, tampoco hasta allá de que no sea problema de uno, porque dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino también el del otro. O sea, eso ya es un nuevo pensar en el Señor, ¿no? O sea, que no es solamente que a mí me importa yo y yo y yo y los demás verán qué hacen. No, no, o sea, Eso es apatía, es, ¿verdad, pastor? ¿perdón? Eso es apatía, ¿verdad, pastor? Sí, bueno, apatía, ¿en qué línea En, no en que no le importe lo que los Ah, otros, sí, es ¿verdad? apatía, porque lo contrario es simpatía, ¿no? O sea, de que uno se preocupe por los demás y trate que los demás estén bien, ¿no? Ahora, obviamente, esto hablando en la parte de los tatuajes, ¿no? O sea, y no solo para esto. Mire que ahí hablan del vino, lo que sea, o sea, ahorita en las iglesias es muy común que la gente tome licor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se les enseña básicamente de cuidar el cuerpo como tal. Entonces, hay mucha gente que toma o que tiene en sus casas sus botellas de licor y todo ese asunto. Y yo digo, bueno, obviamente cualquiera, es que es muy delgado en decir, pues es que la Biblia no habla de una copita y habla de los borrachos y todo eso, pero bueno, por ahí empieza, ¿no? Es una puerta que se abre como tal, pero es lo mismo, o sea, si por ejemplo usted lleva a alguien a su casa, alguien que piense, obviamente sí,
que no debería haber, pero y resulta que llega a la casa de algún cristiano y está el tremendo bar ahí, la botella y todo eso. Bueno, obviamente dudaría que fuera cristiano, ¿no? Pero pues eso es como poner tropiezo a la gente, ¿no? Entonces, en este caso no debería uno de ser tropiezo para los débiles de la fe como tal, preocuparse por el bien de los demás y para qué va a hacer uno esas cosas, ¿no? Lo otro, el tercer principio ahí es como no ser un obstáculo para la predicación del evangelio. ¿En qué línea? En lo que decía Pablo en 1 Corintios 9:19, decía, por lo cual, siendo libre de todos, yo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, obviamente, uno ha adquirido cierta libertad, pero obviamente que esa libertad no sea un obstáculo para que uno pueda traer gente a los pies del Señor como tal, ¿no? Entonces, ahora no quiere decir eso que si alguien, por ejemplo, y adelantándome un poco, que si alguien ya se había tatuado antes de recibir al Señor y ya está dentro de la iglesia como tal, pues entonces no puede ir a predicar, no puede nada porque va a hacer caer a los débiles de la fe. Pero por lo menos es algo que lo que hace el muchacho ahí de decir, no, bueno, yo trato de taparme lo más que pueda y todo eso, porque, pues, ¿para qué, no? Precisamente por los débiles de la fe y para no ser un obstáculo para la predicación del evangelio, porque por ejemplo el mismo Pablo, él renunció, digamos, a la misma libertad que le daba el estar en Cristo Jesús, eh, y él decía, no, es que si yo me tengo que hacer griego, yo me hago como griego, me hago aquí o me hago acá, ¿para qué? Para traer a todos los que más, a los que más pueda, traerlos a los pies del Señor como tal, ¿no? Entonces, en línea de eso, obviamente, la clave de todo, pues para eso hay que tener mucho amor, ¿no? Siempre que uno pueda pensar primeramente en agradar a Dios, segundamente en pensar en los demás también, en la medida en que uno esté firme, ¿no? Porque yo no podría pensar primero en los demás y yo ni siquiera sé dónde estoy parado como tal, ¿no? Entonces, por lo menos hay algunas cosas importantes que hay que tener ahí. Primero, las intenciones del corazón. Segundo, la libertad en Cristo que ya tenemos, pero no abusar de esa libertad y creer que podemos hacer lo que nos da la gana. No, pensar siempre en los demás, en que hay gente que es más débil de la fe. Pero entonces volvemos y seguimos rumiando la pregunta, ¿no? Pues entonces, ¿puede un cristiano hacerse un tatuaje? Porque pareciera que uno está viendo y decir, y uno comienza como a hilar ahí y decir, sí, es que eso está en Levítico, pero eso era para honrar a dioses y todo ese asunto. Yo no lo hago para un dios, pero estás atentando contra tu cuerpo. Sí, pero el cuerpo es mío, no, no es tuyo. Entonces, la idea es como ir llevando ahí, ir acorralando a la persona que te pueda dar argumentos de que se quiera uno hacer un tatuaje. Pero aún así, si llegamos aquí, todavía no me queda claro, básicamente. O sea, la Biblia en sí, si ustedes ven, la Biblia no es que prohíba específicamente hacerse tatuaje, ¿no? Porque lo que el Señor le está diciendo al pueblo, obviamente, y en Levítico, pues era dando directrices, un pueblo que estaba rodeado de pueblos paganos y todo eso. No es que diga, como tampoco la Biblia diga que no se puede, la gente no se puede tomar un trago, que la Biblia no diga que la gente no puede fumarse un cigarrillo, o que la Biblia no dice que la gente no se puede teñir el cabello. Bueno, hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe específicamente, ¿no? Pero ya vimos que sí hay ciertas advertencias donde nos dicen, sí, está bien, no te lo prohíbe, pero hay cosas que no convienen, ¿me entiendes? Hay cosas que no está bien, digámoslo, en cuanto al cuidado del cuerpo como tal, ¿no? Entonces, si uno sigue, digamos, con esta duda y todo ese asunto, pues es bueno hacerse esas preguntas, ¿no? Primero, si no solamente con los tatuajes, con cualquier decisión que tomemos, ¿glorifica eso a Dios? Primera pregunta, ¿no? Se supone que uno cuando es cristiano, pues así como todo el mundo dice, es que todo para la gloria y la honra de Dios, que se convierte como en una muletilla, ¿no? O sea, todo sea para la gloria del Señor. Bueno, Todo es muletilla. entonces realmente las decisiones que estamos tomando, entre ellas esta, ¿glorifica a Dios? Por ejemplo, a usted le llega un cristiano a decirle, es que me quiere hacer un tatuaje. ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? Ya, lo que vimos ahorita, ¿no? A ver, por ahí vamos. Y si aún así sigue insistiendo, decir, pero eso que vas a hacer glorifica a Dios. Claro, es que me voy a hacer una cruz, pero eso no responde a la pregunta. ¿Eso glorifica a Dios? Entonces, eso es una buena pregunta, ¿no? Básicamente, 1 Corintios 6:20 dice que nosotros hemos sido comprados con un precio muy alto, ¿no? Entonces, tenemos que glorificar pues a Dios y al glorificarlo ¿cómo? En vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, que son de Él como tal, ¿no? Y Él ya lo dejó Bueno, explícito, ya no te hagan marcas como tal. Entonces, es una buena pregunta. ¿Glorifica dice eso a Dios? que, dice que en la Biblia no habla de que, ay, que no tome trago, que no tome esto, que no tome aquello, o sea, no hay prohibiciones, pero sí habla de que el borracho no estará en el reino de Dios.
Sí, pero lo que te sacan ahí siempre es que un trago no te emborracha, que Ah, una sí. copita no te emborracha. Que Entonces, eso es pero como vino, entonces que la gente puede tomar así también. ahora, si alguien me pregunta a mí, pastor, si yo me tomo una copa de vino, entonces ¿qué? ¿Me pierdo? O sea, la Biblia no lo dice, ¿me entiendes? Lo más que uno podría decir es, bueno, está bien, ¿glorifica eso a Dios realmente? Lo que hagamos, ¿no? Porque cualquier cosa que hagamos glorifica eso a Dios o no. O sea, Pastor. son puertas que uno abre, no seas piedra de tropiezo para alguien que a lo mejor te vea a ti como un modelo, o por ejemplo, la gente que es líder, digámoslo así, o que lo vean haciendo algo que no debería hacer. Acuérdate que hay un dicho que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino que tiene que aparentarlo también, ¿no? Entonces, es bueno todos estos filtros que estamos haciendo como tal porque, insisto, la Biblia no es que prohíba, pues no hay un versículo que diga que, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es lo que nos rige, no hay un versículo como tal, pero sí hay muchas advertencias de que aunque hay cosas que son permitidas o que son lícitas, digámoslo así, pues no convienen como tal, no edifican como tal. Pastor, Sí, señora. sí, y también yo creo que el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? También nos da como esa alerta cuando algo, bueno, al menos yo nunca he tomado ni he fumado, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando estaba así como más chiquilla, como de 18, que me ofrecieron tomar, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo, lo que yo sentía, yo decía, no, no puedo, o sea, esto no. Y no lo hice por ese motivo, pero yo creo que el Espíritu Santo también nos alerta. Sí, nosotros una vez fuimos a una iglesia. Bueno, era una reunión aquí, sí, y estaban celebrando la cena del Señor, y entonces repartieron las copitas y todo eso. Claro, cuando nos mandamos que nosotros acostumbrados al juguito de uva y todo ese asunto, cuando nos mandamos eso, resulta que eso era vino de verdad, mano. Bueno, que ahí me emborracho. Eh, pero entonces, por ejemplo, yo iba a decir, uy, pastor, y entonces usted ya se arrepintió, le entregó su vida al Señor, y digo, es que yo no sabía que eso era vino. Entonces ahí vuelve y radica la intención del corazón. Yo lo que quería era participar en la cena del Señor, y Ujú. bueno, está bien, ¿me entiende? Entonces, todo es eso, ¿no? Y lo que dice Mariana es cierto, de que lo que les hablaba ahorita del merengue y todo eso, ¿qué siente? O sea, ¿usted se siente culpable o no? Porque hay cosas que a uno le venden como que, no, que eso no, que yo no sé qué. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos casamos, o cuando Milena y yo nos casamos acá en Pavas, en esa época había matrimonio, yo no sé si Mariano o alguno de los que están ahí, cuando hacíamos esas bodas acá, después de que se hacía toda la ceremonia, se ponían danzas de Paul Wilbur y todo eso, levántate. Y entonces toda la iglesia, como nosotros comenzamos a danzar ahí y todo, y hacíamos ahí, y era muy alegre el asunto, ¿no? Entonces, yo no le veo nada de malo a eso, o sea, la intención con la que uno lo haga, ¿me entiende? Pero hay otra gente que dice que no, que eso no está bien, que sea lo mucho poner música instrumental y que yo no sé qué. Entonces, ¿me entiende? O sea, hay un hilo muy delgado que yo creo que es qué es lo que siente uno, o como dice Mariana ahí, realmente el espíritu le da convicción a uno si lo que uno está haciendo está mal o no. O sea, ¿sí me entiende, no? Entonces, Pastor, sí, señor. hay una parte donde dice que sed santos porque yo soy santo. Y Ujú, otro versículo que dice sed perfectos porque yo soy perfecto. Hay otro que también dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Y ujú, aquí en Salmo 119, 160 dice la suma de tu palabra es la verdad. ujú. Entonces, y eso quiere decir que lo que dice en Levítico, lo que dice en Corintios y lo que dice en Efesios y todo es la verdad. Sí, la suma de la palabra es verdad. Lo que pasa es que hay gente que te puede, por ejemplo, hay gente que te puede salir con eso de que Levítico era para que nosotros no hemos estado bajo la ley, ¿me entiendes? Que el pueblo cristiano no ha estado bajo la ley. Y realmente habría que ver, porque hay cosas, por ejemplo, que uno lee del Antiguo Testamento, que uno dice, pero es que eso no era para nosotros, porque igual podrían decirle a uno del diezmo, ¿no? Es que no, es que el diezmo era para los judíos, era del pueblo de Dios, ya no es para nosotros, porque entonces se aplicaría uno de que la suma de la palabra es verdad, entonces aplicaría el diezmo para nosotros. ¿Me entiende? O sea, si es que alguien quisiera irse por ese extremo. Y cuando dice que sed sobrios y velad, obviamente cuando habla de sed sobrios,
nosotros sabemos que sobrio es lo contrario de ebrio, ¿no? Pero no necesariamente una persona que no se ha tomado un trago, no necesariamente todo el que no se haya tomado un trago es sobrio. No sé si me entienden. O sea, el ser sobrio es estar con los cinco sentidos, atento, vigilante, alerta, pero hay gente que no se ha tomado ni un trago y que no es que esté ebrio, pero para nada está sobrio, ¿no? O sea, porque despistados, confiados, descuadernados y no se han tomado ni un trago, ¿me entiende? Cuando él utiliza eso del ser sobrios es tengan sus sentidos atentos, o sea, velen, estén atentos, alentas, sean diligentes, estén ahí como atalayas. ¿Por qué? Porque el enemigo anda viendo a ver a quién devora, ¿no? Entonces, pero sí, lo que dice Leo es cierto, la suma de la palabra es verdad, o sea, lo que está escrito allá, como esa advertencia que le dio el Señor a su pueblo para que fuera un pueblo diferente, pues aplica hoy en día también, en la medida en que hoy más que nunca se hace necesario que el pueblo de Dios pues sea diferente, ¿no? Porque se ha perdido eso, ya igual, o sea, es lo que hablamos ahora, usted agarra a dos muchachos jóvenes tatuados, y resulta que usted dice, es que uno es cristiano y el otro no, y dice, bueno, yo no sé cuál es cuál, ¿por qué? Porque los dos están tatuados, los dos no saben nada de la Biblia, los dos hablan igual, los dos, la única diferencia es que uno se congrega y el otro no, pero uno cree que es cristiano, ¿no? Pero sí, 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 sí es cierto, ¿no? Entonces, importante es esa pregunta, ¿no? O sea, si lo que hagamos, la decisión que tomemos, glorifica o no glorifica a Dios, ¿no? O sea, realmente agrada a Dios o no. La otra pregunta es conveniente o no. ¿Es conveniente? Son preguntas lógicas. O sea, lo que vas a hacer es conveniente. Y era lo que estaba hablando ahorita Elsa, del muchacho aquel que está todo tatuado, pero quitarse esos tatuajes es un platal. O sea, entonces, esa decisión de ponerse un tatuaje es, por lo general, es una decisión ya de por vida, ¿no? Entonces, es algo que la gente debería pensar muy bien antes de hacerlo, ¿no? O sea, por eso es que habla de que no todo conviene, ¿no? Aunque hoy en día, como les decía ahorita, no es que a uno lo van a descalificar por un tatuaje, pero aún así sigue habiendo parte de la sociedad que sigue siendo muy selectiva en cuanto a eso y a gente con tatuajes le huyen, ¿no? O por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, o sea, uno va a la embajada americana a pedir visa con tatuajes y ya de una lo miran raro, ¿ah? Esa es una realidad, ¿no? Entonces, aunque hasta desde el punto de vista de la conveniencia es algo que se debería pensar, ¿no? O sea, tener mucho cuidado al hacerse un tatuaje porque no sea algo que más bien te traiga, obviamente, apartándose un poquito de lo espiritual, que traiga inconvenientes o problemas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Aunque lo vean como algo inofensivo, no crean. O sea, hay gente que hoy en día se lamenta de haberse hecho tatuajes y realmente tienen que convivir con ellos, ¿no? Porque como el ejemplo que ponía Elsa ahorita, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta es la parte, si la gente ya se hizo tatuajes y viene a los pies del Señor una vez hechos, pues obviamente habrá muchos casos como el que nos comentaba Elsa de gente que no se los puede quitar, ¿no? O sea, pero si ya ha pasado por todo el proceso del arrepentimiento y ya obviamente se da cuenta de que son esas decisiones que se toman sin Dios, que después que tienen sus consecuencias porque pues acuerden que no es que cuando uno viene a los pies del Señor eso de que es nueva criatura, pues eso es más que todo de naturaleza y de pensamiento, pero lo que está en el cuerpo ahí queda, ¿no? O sea, el tatuaje seguirá ahí, pero uno en su mente puede estar tranquilo de que uno ha sido perdonado, de que si es que uno se ha arrepentido de verdad, ¿no? Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero esa limpieza obviamente ya saben que es espiritual como tal, ¿no? Entonces, ahí no hay nada que hacer, digámoslo ahí en cuanto a eso, convivir con eso, pero no faltará aquel que lo vea uno tatuado, que vea a una persona tatuada en la iglesia y seguirá viéndolo aunque sea una iglesia, pero seguirá viéndolo así como con recelo, ¿no? Como tal, porque es la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, básicamente es eso. Por eso es que a los muchachos, cuando si a ustedes les llega un muchacho algo así, eh, aparte de todo lo que vimos es eso, ¿no? O sea, realmente ya analizaste, si es que ya tomó la decisión y nadie no lo puede convencer, usted ya pesó las consecuencias por conveniencia, aunque sea, si es que no lo ha podido uno convencer desde el punto de vista bíblico como tal, ¿no? Pero bueno. Después de todo esto que hemos visto, eh, ¿debe o no debe un cristiano hacerse un tatuaje?
Bueno, obviamente eh, la decisión siempre va a ser personal, ¿no? Usted le puede poner los argumentos a la gente, bíblicos, espirituales, lo que dice Dios, lo que dice la palabra, la parte de conveniencia en lo personal, la parte de salud, bueno, tantas cosas que pueden soportar el que uno diga, te aconsejo que no lo hagas, ¿no? Pero al final, pues siempre va a ser una decisión personal, ¿no? O sea, que la persona decida hacérselo o no. ¿Cuántas personas o cuántos padres no le aconsejan a los hijos que no se hagan tatuajes y aún así se los hacen, ¿no? Precisamente porque ya no tienen ese control o esa autoridad, ¿no? Pero lo bueno es que tengan la información por lo menos, que si la toman la decisión, sea la que sea, por lo menos sepan qué es lo que la Biblia dice, si es que son cristianos, pues, porque si no son cristianos, pues ahí perdemos el tiempo dándoles argumentos bíblicos y lo que Dios cree y lo que habla la palabra, ¿no? Pero si se dice que son cristianos y aún insisten en esa locura, pues por lo menos que tomen la decisión, pero ya con conocimiento de causa de lo que dice la palabra y lo que advierte, ¿no? Como tal. Por ahí anda el tema te digo, es un tema extenso, hay líneas muy delgadas, pero por ahí más o menos va el tema, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. Pastor, o Yo, Sí, sea, señor. ajá, Sí, es que cuando nace una niña, pues más que todo, que uno llega y les abre las orejitas recién nacida para los aretitos, ¿no? Como para diferenciarla de que sea el hombre, la mujer, eso ya es que una tradición o es que... es que eso, por eso les digo que tampoco nos vamos a ir a los extremos, ¿no? Bueno, me acuerdo ahí hay un versículo hay un versículo, por ejemplo, en Éxodo 32 ¿se acuerdan cuando a Aarón le pusieron a hacer el becerro de oro y todo eso? ¿Se acuerdan que dice, por ejemplo, dice en Éxodo 32, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, ya no dioses que vayan delante de nosotros, y Aarón le dijo, bueno, entonces lo obligaron. Entonces Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traerlos, ¿no? Acuerda que trajeron todos los utensilios. Entonces, ahí dice, los zarcillos de oro que están en las orejas de las mujeres, de los hijos y de las hijas. Entonces, todo el mundo usaba zarcillos, ¿no? Era parte de la cultura. Los israelitas, todos ellos usaban zarcillos, arete y todo eso. Entonces, los aretes en las mujeres es parte de la cultura, ¿no? O sea, es parte o sea, digamos, el hecho de ponerse, ahora, se dice que ponen arete, otro aquí, uno aquí, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero los aretitos normales pues eso no es tampoco que lo vamos a descalificar como tal, ¿no? O sea, no. Es parte cultural, mire, Los básicamente eso. pentecostales sí no dejan que las mujeres usen aretes, ni joyas, ni nada. Es que Ok, ya ahí cae como en el legalismo, ¿verdad, pastor? déjame ver que me están diciendo que comparta aquí la última diapositiva, bueno, la última página. Mientras, alguien más creo que alguien más iba a comentar algo antes de Milena, no me Pastor, acuerdo. Sí, yo, Mari, dale, Mari. pastor, pero es como en el tiempo de Jesucristo se consumía vino, pero es como algo, como lo dice usted, cultural, o sea, no era precisamente que las personas, pues sí se embriagaban, pero sí se podían tomar una copa de vino por cultura, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y hay culturas así, Mari. Por ejemplo, los españoles no pueden cenar si no tienen una botella de vino ahí, ¿no? Los argentinos, o sea, ahora sí irán a pasar, pero es que el cristianismo no es de países, es una cultura, pero es que es parte de, ¿no? Entonces, eso no lo va a hacer, digamos, de una persona que se tome una copa de vino acompañando una carne y todo eso, ya uno le va a decir que es un borracho, ¿no? Ahora, si se toma dos botellas y se emborracha, eso ya es otra cosa. O por ejemplo, que si ya no pueden hacer nada, si no se toman una copa, pues ya eso ya es una dependencia como tal. Pero, por ejemplo, que le dicen a uno, es que Jesús tomaba vino, es la cultura de la época. En la época la vid era lo más, Israel era muy rica para sembrar la uva y todo eso, entonces era como un producto, eso es como acá, digamos, aquí en Costa Rica, que somos buenos para el café, entonces hay una cultura de tomar café, ¿no? Entonces, habrán algunas religiones que digan, como los mormones, que tomar café es pecado para ellos o que es malo, pero nosotros no, ¿me entiendes? Entonces,
es parte de la cultura que hay que también analizar como tal, ¿no? Pastor, Sí, señora. perdón, pues, la última ya. Es que, pastor, por ejemplo, hay gente que quiere como disculpar o defender a Jesucristo precisamente por eso, pero en realidad sí se tomaba vino y la palabra dice vino, no dice nunca que era jugo, ¿verdad? Entonces Ujú. sí era vino con licor, obviamente. Sí, Vino. sí. Ujú. Ujú. Sí, pero por ejemplo, no sé si te refieres a lo que yo ponía el ejemplo de la iglesia que nos dieron esa copita de vino, o no, no tiene nada que ver. Bueno, yo no sé, nunca he estado en una iglesia donde vino, No, no, siempre ha es sido que no, jugo. que pensé que comentabas eso, porque como yo dije ahorita que Yo, nos habían dado una copa de vino, una copita de vino, pero es que se le dan a todo mundo, ¿no? A los de, niños. Por ejemplo, mi hijo de en su acuerdo Ajá. a vida ha los probado licor detalles. y decía, uy, eso, así sabe eso, que ¿me entiendes? Entonces, eso es como abrirle puertas a gente que, ¿me entiendes? Son los cuidados que hay que hacer, ¿no? O sea, llevan a Mm, todos, niños y jóvenes, eso pero no se debe porque hacer. pastor también no en todas las iglesias se les da la Santa Cena a los niños. No, Yo creo que hay la minoría se les da a los niños. ¿y por qué no debería dársele a los niños? O sea, es No, parte eso yo de no lo parte. sé, yo no lo veo, Ok. pero sí yo sé que hay algunas iglesias donde no están de acuerdo a que se les dé la cena a los Ujú. niños. Sí, sí. Pero Ujú. sí, es cada uno Pastor, tiene su manera. también un pastor argentino dijo de que ellos, la cultura, como acaba de mencionar usted también, que siempre toman vino, ¿verdad? En la cena y todo eso. Y dijo él, le hicieron esa misma pregunta de que si era pecado. Dice, bueno, yo no quiero imaginarme llegar al cielo y que no haya mosto. Así dijo. Ah, bueno, eso ya tampoco hasta allá, ¿no? Yo lo que sí quiero ir a las bodas del Cordero y estar cerca de la sesión de postres. Eso sí, pero bueno. No postre, mosto. No, no, sí, mosto. Oh, perdón. Perdón, ¿qué es mosto? Mosto es cuando, digamos, no sé si han visto que las uvas, cuando las aplastan para que salga el zumo, digamos, ese es el jugo de uva, ¿no? Fermentado, Es ya el eso es jugo mosto. de fermentado, sí. Ok, ¿alguien más para irnos? Yo, pastor, Eso leo. es que hay un versículo que está en Primera de Pedro 3:3, lo podría leer, pastor, hasta el 6. Estaba hablando de esto que se estaba hablando ahorita de las mujeres y de los Prim- aretes. Primera de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía. Es que ahí lo que está hablando Pedro, digamos, cuando está hablando de esos peinados ostentosos y todo eso, era, digamos, parte de lo que a veces acostumbran las mujeres, digámoslo también de algunas de la época, a exagerar, ¿no? Exagerado ya, y eran unas cosas, pero extravagantes, ¿no? Entonces, precisamente Pedro lo que está diciendo ahí es, por ejemplo, lo que dice ahí, que no sea el externo de peinados ostentosos, sino de adornos de oro y vestidos lujosos, o sea, que no exagerar, porque ahí inclusive hace primera Timoteo 2:9 que también Pablo se lo dice a Timoteo. Vamos a ver qué es lo que dice primera Timoteo 2:9. Primera de Timoteo 2:9. Me Asimismo que las calienta, mujeres se tío. atavíen de ropa decorosa Me con pudor y calienta. modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni pelo, ni vestidos costosos. Sí, básicamente eran instrucciones de que cada uno en lo suyo, ¿no? No exagerar para no llamar la atención más de la cuenta, ¿no? Dice, que era lo mismo cuando Pablo le decía a las mujeres, callen! Y alguna que quiera, pregúntele a su marido en su casa. No es que no pudieran hablar las mujeres, sino que era cuestión de orden, porque acuérdense que en las iglesias antes, en esa época, era muy machista el asunto, entonces ya casi que la iglesia era para los hombres y las mujeres atrás, ¿no? Entonces algunas mujeres les preguntaban a los maridos y eso es como que, por ejemplo, yo estoy adelante y Milena atrás y Milena preguntándome, ¿qué fue que dijo el pastor? ¿O qué? ¿Primera de Pedro qué? Entonces decía, no, 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 que callen las mujeres y si cualquier cosa pregúntele a su marido en sus casas, ¿no? O sea, pero no es que la mujer no pueda hablar en la iglesia.
Obviamente, hoy en día, si yo estoy predicando y comienza a hablar cualquiera, sea hombre o mujer, pues uno los calla, ¿no? ¡Ey, callen! Guarden silencio y cualquier cosa háblenlo en su casa, ¿no? Pero sí, por ahí anda. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Despídenos, Leo, ahí en oración, ya que te vi ahí en cámara. Bueno, gracias, Señor, por este espacio que nos diste hoy, Señor Jesús. Gracias por el pastor y por su familia, Señor, que están entregados en esta hora, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer defensa de tu palabra, Señor, con las personas que no te conocen. Ayúdanos a estar contigo siempre, Señor Jesús, a entregarnos completamente para ti siempre, Señor. Gracias por toda la sabiduría que nos permites entender en tu palabra, Señor Jesús. Guíanos siempre en el camino de rectitud, Señor, hacia ti, Señor. Y que todas las personas estén bien en sus casas y tengan un buen descanso en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Feliz noche para todos.